A ver, chicos, la clase anterior hemos ya analizado en cuanto a lo que es ya los componentes de, de la educación a distancia como tal, ¿no? Tomando en cuenta específicamente que los componentes de la educación a distancia eran el estudiante, el docente, la comunicación, ¿sí? Y obviamente la institución, no la organización. Estos factores contemplaba como componentes de la educación a distancia como tal. Ya. El día de hoy, en cambio, vamos a analizar específicamente lo que son la educación en línea. Este momento ya vamos a esta parte de lo que es educación en línea como tal, ¿no? Vamos a analizar lo que son los fundamentos básicos y las modalidades educativas, específicamente el e-learning, B-learning, M-learning y V-learning. ¿Sí? Entonces, puede ser términos que tal vez lo hemos escuchado en algún momento, pero que específicamente lo vamos ya a analizar en una forma más profunda cada una de estas modalidades que pertenecen a una educación en línea. Cuando hablamos en línea, obviamente estamos hablando que directamente vamos a utilizar lo que es la web, ¿no? El Internet, ¿sí? Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy precisamente es identificar estos elementos básicos que se integran en la educación en línea. Como ya lo hemos visto o lo hemos ido analizando, en la modalidad de educación a distancia hay muchos factores, ¿no? Entre estos, o una de sus características primordiales específicamente es la autonomía, que conlleva lo que es el autoaprendizaje y que existen diferentes herramientas o elementos que ayudan a llevar este proceso formativo. Pero también es necesario, importante, conocer lo que es la educación en línea, siendo su herramienta principal, primordial, que no debe faltar, obviamente, las herramientas tecnológicas. Aquí podemos observar la educación en línea, ¿no? Mediante esta gráfica. Entonces, es muy parecido a lo que es podemos decir que es específicamente la educación a distancia, pero aplicando ya todo lo que son recursos tecnológicos, ¿sí? Aquí sí es todo lo que es recursos tecnológicos, siendo una de sus principales herramientas las tecnologías de información y de comunicación. Bueno, este gráfico ya lo hemos analizado, tiene el contexto, tiene las políticas de estrategias, tiene los materiales, la comunicación. Mire que para poder yo llevar este proceso de comunicación, obviamente tengo que utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Y tenemos lo que son los docentes y formadores. En la parte interior de la gráfica podemos encontrar principalmente a los estudiantes, que conlleva una interacción entre materiales, comunicación, docentes, políticas, y que obviamente tienen un fin o una misión. El modelo educativo tradicional, ¿sí? A ver, vamos a analizar, por favor, esta gráfica. ¿Qué la entendemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿De dónde se va desprendiendo cada uno de estos flujos de información, ¿no? Primero tenemos al profesor como eje central, ¿sí? De ahí se desprende ¿qué podemos observar? Diferentes actividades. A ver, Darwin, por favor. Darwin, No, no, Liz. usted recién llegó, ¿verdad? Luis, Sí, presente. Bueno, en esto vemos que mediante el profesor como una guía nuestra, como estudiantes, tenemos y trabajamos de diferentes maneras. Tenemos dentro de la clase ejercicios para poder nosotros analizar con la clase, con los compañeros y con una dirección de parte suya como maestros, ¿no? Con diferentes organismos, digamos, en este caso de trabajos, de proyectos o investigaciones que se puede hacer en conjunto educativo en nuestra aula, digamos en este caso, pero obviamente con una guía suya y con criterios de nosotros también, ¿no? Para poder analizar y llegar a un punto donde partamos y finalizamos en una meta educativa. ya. Muy bien, gracias por la participación, Luis.
Como podemos observar aquí en la gráfica, nos da una idea del modelo educativo tradicional antes de utilizar las diferentes herramientas específicamente tecnológicas, ¿no? ¿Cómo era esta educación? Mire, todo se centra aquí en cambio en el profesor. El profesor envía sus referencias bibliográficas para la formación de los estudiantes, realiza ejercicios en clase, tenemos también, puede ser las presentaciones o videos, una lección magistral, sí, trabajos y proyectos, y todo esto se lleva a lo que es el alumno. Pero si usted ve el flujo, ¿sí? De las flechas, nunca hay una interacción con el profesor, ¿no? Nunca regresa la información donde el profesor. Recordemos que lo que ahora queremos es específicamente que exista esa interacción entre el docente y el alumno, que el alumno no solamente sea pasivo. Aquí lo que observamos es que el alumno es mero receptor, ¿sí? Recepta todo lo que el profesor le dice. Trabajos, lecciones, transparencias, referencias bibliográficas, ejercicios en clase, todo se va donde el alumno, ¿sí? Pero no vemos aquí la reflexión, tal vez el autoanálisis, no vemos aquí la forma crítica, ¿sí? Para poder formar sus conocimientos o aprendizaje. Pero si usted observa aquí, en cambio, en el modelo educativo virtual, ¿cuál es la diferencia con el modelo educativo tradicional? ¿Hay diferencias, Luis? Sí hay una diferencia, licenciada, porque, bueno, el maestro en este caso nos da una dirección directa, ¿no? En cambio acá habla de algo virtual, en este caso nosotros ya trabajamos todo lo que es en línea, trabajos ya, por ejemplo, vías positivas, investigaciones en los contenidos virtuales, y ya empezamos nosotros a investigar nosotros. Entonces, toda esa información nos recae donde nosotros, ¿no? Ya no es con ayuda de un docente en este caso, todo es virtual. Bueno, la guía obviamente siempre van a tener del docente, ¿no? Pero observemos Ya es los dos gráficos, ¿sí? Bueno, bien, Luis. aquí, aquí es algo ya auto, o sea, ya aprendemos por nosotros mismos, por nuestra cuenta, un poquito más, porque acá en el otro gráfico ya es un poco tradicional, como usted nos acaba de informar, ¿no, licenciada? Entonces, ya desde el maestro ya empezamos con las directrices, digamos, en este caso. En cambio, acá ya nosotros podemos ya investigar a través de los conocimientos virtuales que tenemos en la actualidad, ¿no? Gracias, Luis. Muy bien, Jennifer. Bueno, Encienda su micrófono. bueno, en el primer modelo está lo que es el profesor y como usted antes dijo que, o sea, y se ven que las flechitas no regresan hacia el maestro. Vuelta en el modelo 2 educativo virtual, ahí sí lo que sale del estudiante, que son trabajos, proyectos, ejercicios de autoevaluación, referencias bibliográficas online, contenido virtuales. Y algo más que no me aparece en la pantalla. Eso sí, tanto del estudiante va hacia los trabajos, los proyectos, y así mismo regresa. Vuelta en el otro modelo no regresa al profesor, acá sí regresa al estudiante. Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una interacción directa, ¿no? Con los diferentes recursos didácticos. Sí, como usted observa aquí en el modelo educativo virtual, el eje central, ¿sí? O el parámetro central o el indicador central, como quiera llamarlo, ¿quién es? Es el estudiante, ¿sí? Es el estudiante. Entonces, a través de los diferentes elementos o recursos didácticos propuestos por el docente, el estudiante comienza a reflexionar, a analizar, ¿sí? Conllevando a lo que es el autoaprendizaje que ya lo hemos venido analizando. Por ejemplo, tenemos trabajos y proyectos, ejercicios de autoevaluación. Mire, aquí en este modelo el estudiante se autoevalúa, ¿sí? Contenidos virtuales, enlaces a la web, bueno, referencias bibliográficas online. Bueno, todos estos recursos se encuentran obviamente en la web, ¿sí? Permitiendo una mayor interacción con todos estos recursos. Entonces, aquí el estudiante ya no es un mero receptor de información, ¿no? Sino más bien es un constructor del conocimiento, ¿sí? Adquiere la información, la analiza, la interpreta y obviamente la transforma en conocimiento. Entonces, mire cómo ha ido cambiando el modelo educativo del modelo educativo tradicional al modelo educativo virtual que lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí?
En el primer modelo, inclusive, algo muy importante que predominaba era específicamente el memorismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El docente impartía su clase tradicional como se la conoce, y el estudiante captaba esa información y la memorizaba, pero no reflexionaba, no analizaba. Entonces, en el modelo educativo virtual lo que se quiere es que exista esta interacción llevando o conllevando a lo que es un análisis, ¿no? Una interpretación, una reflexión. Mire, aquí tenemos contextos y sujetos, ¿sí? Contenido de enseñanza, tecnologías y propuesta pedagógica. Esto es en cuanto al modelo educativo virtual. Entonces, los sujetos vendrían a ser los estudiantes y obviamente los docentes, ¿no? Que son guías, ¿sí? O mediadores de este proceso educativo. Donde existen contenidos de enseñanza, los diferentes elementos o recursos didácticos. Las tecnologías utilizadas, la web, las tecnologías de información y de comunicación, donde nosotros podemos encontrar específicamente, mire, trabajar con plataformas virtuales educativas, trabajar con las famosas apps, ¿sí? O aplicaciones para móviles, ¿no? Aplicaciones educativas, inclusive que existe en la web, videos, ¿sí? Videos, libros virtuales, artículos científicos, revistas digitales, bueno, entre otras herramientas o elementos dentro de la parte tecnológica que ayudan en este proceso educativo. Y obviamente la propuesta pedagógica, ¿no? Recordemos que al hablar de la parte pedagógica estamos hablando del proceso de enseñanza y de aprendizaje. La educación online, ¿sí? La educación online es una modalidad de enseñanza con características específicas. Bueno, esto también nosotros ya lo hemos mencionado cuando habíamos diferenciado entre lo que es una educación a distancia y una educación online, donde la educación online obviamente se utiliza lo que es totalmente las tecnologías de información y de comunicación. Ya. Entre sus características podemos encontrar las siguientes. Es una manera particular de crear un espacio educativo para generar, promover e implementar situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular a clase por una nueva propuesta de aprendizaje mediante situaciones no convencionales, en espacios y tiempos que por lo general no van a ser compartidos, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando una plataforma virtual educativa, no es necesario que coincida el docente y los estudiantes, ¿verdad? En tiempo y en espacio, no es necesario. Entonces, el estudiante, obviamente, de acuerdo a su tiempo, va a ir analizando cada una de estos elementos o de estos recursos para su formación académica. Se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos pedagógicos y tecnológicos. Miren, entonces, como les decía, existen muchísimas herramientas tecnológicas que me van a ayudar en este proceso, ¿no? No solamente plataformas virtuales, no solamente el chat, no solamente los foros, existen muchísimas herramientas y metodologías y metodologías que son aplicadas con la tecnología como tal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en estas situaciones no convencionales de enseñanza. ¿Sí? Entonces se busca innovación en el proceso educativo. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos innovando? Tal vez con la utilización de diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? En este proceso. Este término incluye todas las propuestas identificadas también como educación semipresencial. Muchas veces también lo conocemos de esa manera. No presencial, abierta, asistida, flexible, electrónica, combinada, virtual, ¿sí? En red, mediada por tecnologías, cibereducación, teleformación y similares. Entonces encontramos diferentes nombres que se le da también o se la conoce a este tipo de modalidad, ¿no? De educación en línea, ¿sí? Lo importante es que debemos identificar que en esta modalidad obviamente se utiliza lo que son tecnologías en este proceso educativo, ¿no? La educación virtual requiere de un cambio en el modelo educativo, es decir, el modelo pedagógico y también el modelo tecnológico. Entonces, combinamos los dos. Aplicamos métodos, técnicas didácticas y pedagógicas
y a su vez también incluimos lo que son tecnologías en este proceso. Ya. Acorde a, bueno, la educación en línea se diferencia de la modalidad de enseñanza presencial por la diferencia en las cargas horarias dedicadas a cada actividad presencial y actividad mediatizada. La modalidad presencial, bueno, ya lo entendemos, ¿no? Ya lo identificamos que es, su nombre mismo nos está indicando todo a qué quiere decir este tipo de modalidad. Interacción directa entre el estudiante y el profesor en tiempo real, ¿sí? En un espacio físico, en al menos el 51% de los créditos de la carrera o programa. La modalidad semipresencial, interacción directa con el profesor en un rango entre el 30 y el 50% de los créditos, ¿no? La modalidad en línea, 100% en línea, ¿sí? No es que se va a asistir a una forma presencial, tal vez un determinado porcentaje, no. Aquí la modalidad en línea totalmente es el 100% a través o mediada de tecnologías de información y de comunicación. ¿Sí? La modalidad a distancia, que ya lo hemos venido analizando, es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad en contacto con el docente, el práctico experimental, está mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos, sean físicos o digitales. Mire la diferencia con la modalidad en línea. Modalidad en línea, todos los recursos son digitales, ¿no? Todos los recursos son digitales. Pero la modalidad de distancia, ya lo hemos venido insistiendo, puede ser también elementos físicos, recursos físicos como folletos, manuales, etcétera, y también utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Como las diferentes plataformas educativas tecnológicas. Además, el uso de las tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas digitales cuando sea necesario. En cambio, en la modalidad en línea, siempre va a ser necesario utilizar, ¿no? Plataformas virtuales digitales, bueno, todo lo que nos imaginemos de tecnologías que puedan ser utilizadas o aplicadas al campo educativo. ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos, hasta aquí. La diferencia entre cada una de estas modalidades. Entonces, a ver, Sí, ¿quién me puede decir qué es la modalidad en línea? ¿Cómo se diferencia de la modalidad a distancia? Luis y Jennifer y Darwin. como había dicho y mencionado hace un momento, ¿no? Todo lo que es la educación en línea viene, como usted dijo, el 100% más es ya se me fue la palabra, licenciado. Pero bueno, nosotros nos manejamos dentro de lo que es más con los implementos de Internet, en este caso, digamos, con los equipos tecnológicos que nosotros nos manejamos en este momento para poder nosotros realizar un estudio a distancia, digamos, de aquí y compartir todos los conocimientos con todos los compañeros y docentes. Ya, muy bien, ¿no? Jennifer y más señor Cabezas, me parece. Que la modalidad en línea es 100% todo virtual. Utilizamos al 100% todos los aparatos electrónicos y también utilizamos bastante el internet. En la modalidad presencial estamos más en contacto con el docente. Claro que también utilizamos una parte de lo que son los aparatos electrónicos, pero no un 100%. Digamos que 50 y 50, porque igual también se necesita para realizar trabajos o algo que manda el docente. Pero la modalidad en línea 100% todo virtual. Listo. Ya, Darwin. A ver, en lo de línea encontramos todo lo tecnológico por lo eh, ok, a ver, ya me quedé a ver. En lo de línea, por toda la tecnología que nos podemos así ya facilitar nuestro conocimiento mismo. Y así en la modalidad presencial, en la interacción directa entre los estudiantes y el profesor. Listo, chicos. Entonces está claro, ¿verdad? La diferencia entre estas modalidades de estudio. Y tenemos la modalidad híbrida.
A ver, ¿quién me dice con las propias palabras qué es la modalidad híbrida? A ver, Erika. La modalidad híbrida es una mezcla con lo presencial y en línea. Listo, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Jennifer. La modalidad híbrida, por ejemplo, es como nosotros estamos estudiando, por medio de plataformas, por medio de aparatos electrónicos, y asimismo tenemos que estar también cuando nos llama a la universidad, ir a la universidad. Listo, ¿no? Luis, ¿tu apreciación? Bueno, aquí vemos que hay un porcentaje muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí sería ya fusionar como dos modalidades, o sea, presencial y la otra sería en línea. Así como parte tenemos que irnos cuando los docentes requieran de nuestra presencia así a la universidad, y otra parte acá virtual, ¿no? Pero obviamente es un porcentaje nada más. Se trabajaría, o sea, como yo le dije, fusionar de las dos modalidades, presencial y en línea. Listo, David. La modalidad híbrida, pero es que es un porcentaje, es 60% virtual y 40% presencial. Por ejemplo, exámenes, pruebas, algo puede ser lo que es ir a dar en la universidad, y el 60% recibir lo que es virtual por medio de los dispositivos. Ya de diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces está claro, ¿verdad? ¿Qué es la modalidad presencial, semipresencial, en línea, modalidad a distancia y la modalidad, obviamente, híbrida? Cada una de estas tiene sus propias características. ¿Qué la diferencia, no? Bueno, aquí podemos analizar algunas conceptualizaciones en cuanto a lo que es la enseñanza virtual. ¿Qué es enseñanza virtual? Es el proceso de enseñanza a distancia no presencial, ¿verdad? No presencial, basado en una plataforma de aprendizaje virtual cooperativa y rica en ciertos recursos didácticos y en un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante. Este tipo de modalidad de educación, tanto la que es a distancia y la en línea, su parte central o su componente central precisamente es el estudiante, donde se puede utilizar diferentes herramientas para llevar este proceso, ¿no? Como por ejemplo las plataformas virtuales de aprendizaje, la que ustedes tienen a disposición de la universidad, ¿no? El EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, mire, puede ser uno de los medios para llevar este proceso. ¿Qué es un aula virtual? Entorno de aprendizaje sin coincidencia de espacio temporal estudiante-profesor que asume las funciones del aula en el entorno presencial, ¿sí? Donde ustedes colocan tareas, donde están recursos, etcétera, ¿sí? Plataforma de teleformación en Internet. Y campus virtual, espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea, ¿no? La educación online a nivel superior. ¿Cómo es esta educación a nivel superior? Es decir, en universidades. La educación en línea, o también conocida como educación a distancia, bueno, algunos autores también lo conocen así, ¿no? Es una forma innovadora de aprender y de enseñar que se adapta a diferentes niveles de estudio. En el caso de las universidades, ofertan diversas titulaciones y opciones para que los alumnos que puedan organizar de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, mire, aquí ya tenemos el por qué las universidades, a más de ofertar la modalidad presencial, también pueden ofertar una educación a distancia o en línea. Precisamente es por esta razón, ¿no? Hemos dicho tal vez por el tiempo, por el trabajo, por la edad, bueno, por diferentes circunstancias, estas modalidades le ayudan a organizar el tiempo, ¿sí?, a los estudiantes. ¿Cuáles son las ventajas de una educación online o en línea? Estudiar en línea es más económico. ¿Qué opinan ustedes en este punto? ¿Creen que estudiar en línea es más económico? Sí, sí, de económico. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitamos para estudiar en línea?
¿Y por qué se diferencia de una educación presencial, no? Según ustedes es más costosa. La modalidad, o sea, nosotros es más económico para las personas que son, por ejemplo, de otras provincias, otras ciudades, porque ellos tienen que alquilar un cuarto, tienen que pagar agua, luz, internet, teléfono. Y obviamente pasan de lunes a viernes aquí en Guaranda y obviamente tienen que no solamente cubrir esos gastos, también lo que es los gastos de la comida, mucho más aparte que se va a tener los gastos en los pasajes para ir a la universidad. En cambio, nosotros como estamos ahorita en modalidad híbrido, nos ahorramos lo que es los pasajes, hasta la comida, o sea, comemos ya lo que hay aquí en la casa, en eso. Muy O sea, bien. sí pagamos el internet, pero ya no es tan costoso como tendríamos que tener, por ejemplo, diario, por lo mínimo de unos $4 para estar en universidad mínimo. Ya, muy bien. Jessica, Sí, es algo más económico estudiar lo que es virtual porque todos tenemos accesibilidad al internet, ya que eso, o sea, para estudiar presencial ya sería, o sea, diario, como dijo la compañera, personas que estudian lejos, o sea, sería diario siquiera unos 20, $30 para los gastos personales, la comida, el cuarto. Entonces sí, sería más costoso que estudiar online. listo, muchas gracias, muy bien. Eh, Luis, De la misma manera, acotando algo un poquito más o informando acerca de cómo dijeron como es las compañeras, eh, el estudiar en línea es más económico porque obviamente tenemos nuestro aparato para podernos comunicar, ¿no? En línea y realizar nuestras tareas, porque estamos viviendo digamos, en un tiempo en donde ya no era como antes la universidad de la que yo escoja o mi carrera esté aquí, entonces yo tengo que quedarme aquí, ¿no? Por ejemplo, en lo mío, como yo soy de la Tacunga, más conveniente me hubiese salido estudiar aquí en la universidad que tenemos cerca, pero lastimosamente no fue así, pues tenía que irme a otras ciudades, ¿no es cierto? Y la mayoría de personas realizamos eso. Entonces ahí pasó algo con la conexión de Luis, me parece. Bueno, continuemos, ¿no? Entonces está claro este punto de estudiar en línea, bueno, se lo considera que es más económico por muchísimos factores, inclusive que ustedes me han nombrado. El segundo punto me dice la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades, obviamente. Esto también ya lo hemos venido analizando, ¿no? Tal vez por situaciones en que las personas trabajan, por la distancia en que se encuentran las diferentes instituciones educativas, bueno, tal vez por esas circunstancias no pudieron estudiar, pero con la educación, con la propuesta de esta educación en línea, obviamente ya pueden tener acceso a esta formación académica. Educación personalizada. ¿Por qué personalizada? Ya hemos también analizado este punto, que tanto la educación en línea como también la educación a distancia marca específicamente lo que es la autonomía, ¿no? El autoaprendizaje, ¿sí? Y personalizada porque ustedes como estudiantes o los que se encuentran dentro de esta modalidad organizan su tiempo, ¿sí? Planifican su tiempo para poder llevar este proceso formativo. Acceso a la información académica a las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ya que al utilizar una plataforma virtual están ahí colocados todos los recursos didácticos y académicos, ¿verdad? Entonces usted puede tener acceso a estos recursos a cualquier hora del día y durante los 7 días de la semana. Los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de calidad de la enseñanza. Entonces, obviamente, los docentes deben tener muchas competencias tecnológicas para poder involucrarse en esta modalidad de estudios. ¿Sí recuerdan las competencias digitales de los docentes? ¿Quién me nombra una? A ver, ¿quién recuerda? ¿cuál será, licenciada? Disculpe la pregunta, se me pasó algo en mi dispositivo, perdón. ¿Cuáles eran las competencias digitales de los docentes en estas modalidades?
¿Sí recuerdan? Licenciada, sería la plataforma EBEA. Ya, ¿qué más? Muy bien. Zoom. ¿Cuál era una El competencia? Zoom. El Zoom, tal vez. Ya, pero ¿cómo íbamos nosotros organizando lo que ustedes nos están diciendo, pero íbamos ya diciéndole, agrupando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué competencias tenía? Competencias en el uso de los ordenadores, ¿se recuerdan? Y dispositivos, ¿no? De entrada, de entrada y salida. ¿Qué más? Utilización de la web, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entre otras competencias que tenía que obviamente tener los docentes, ¿no? Tienen que tener una amplia formación, obviamente, en la utilización de las tecnologías. La educación online como respuesta a nuevas necesidades. ¿Por qué diremos que la educación online ha abierto nuevas puertas, ¿no? O ha dado respuesta a nuevas necesidades? ¿Por qué? Porque es accesible para todos. Ya, es accesible, es flexible. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos hablado de esto? Daniela. Porque para muchas personas, como la compañera dijo, es más accesible ya que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo y está en horarios como que factibles para las personas que estudian en línea. Muy bien. Jessica. También, como dijo la compañera, nos permite, o sea, permite estudiar a las personas que, o sea, antes no han podido estudiar o tienen bebés también, o por su trabajo ahora es más accesible estudiar, este, por medio de, por medio de plataformas online. Es, Muy bien, Luis. Es una de las facilidades que tenemos hoy en día para poder realizar nuestros trabajos, ¿no? Como usted en la clase anterior también nos informó que ahora podemos hacer el teletrabajo, entonces es una herramienta y una facilidad que podemos hacer a través de online durante lo que queremos hacer, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, continuemos, ¿no? Esto ha obligado, dice, a las universidades a ampliar su oferta académica, implementar herramientas y plataformas de learning que permiten garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes. Entre estos puntos podemos mencionar, existe un distanciamiento físico entre el alumno y el profesor. Bueno, esa es una de las características fundamentales, ¿no? No va a haber un acercamiento físico entre el docente ni ni el estudiante. Obviamente se encuentran en diferentes espacios físicos. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios, como comentan igual ustedes, por el trabajo, por otras circunstancias, entonces hay mucha flexibilidad en cuanto a los horarios. En esta modalidad se emplean medios digitales como videos, audios, libros digitales, material visual, enlaces, entre otros. El estudiante siempre va a contar con un tutor online. También recuerden que ese era una actividad, ¿no? Que realizaba el docente en este tipo de modalidades. Se convertía en un tutor, ¿sí? ¿Qué función realizaba el tutor? La motivación, ¿verdad? ¿Qué más? Ayudaba a resolver inquietudes, dudas en cuanto a la parte académica o, bueno, administrativa, entre otros aspectos, mediante plataformas para poder aclarar. Por ejemplo, podía realizar reuniones virtuales como la estamos trabajando el día de hoy, podría realizarse a través del teléfono, a través de una red social, a través del correo, a través de un foro, bueno, diferentes herramientas que podía utilizar. El aprendizaje es independiente, sí, también eso deben recordarlo, que la independencia, ¿no? Lleva lo que es la autonomía y el estudiante es el responsable directo de su propio aprendizaje y de cómo lo va a realizar. Para poder acceder a la educación en línea es indispensable tener una computadora y obviamente conexión a Internet. Al decir educación en línea, directamente lo estamos relacionando con el Internet y obligatoriamente tenemos que tener conexión a Internet y tener un medio, un dispositivo, ¿no? Que puede ser un computador, puede ser un móvil, ¿sí? Y como les decía, el principal requisito obviamente es el acceso al Internet en este tipo de modalidad. Al igual que la presencial, la modalidad en línea tiene una serie de normas y reglas que se debe cumplir. Entonces hay evaluaciones, hay autoevaluaciones, se colocan recursos didácticos,
de la misma manera hay calificaciones, promedios, bueno, se sigue una serie de normas y reglas, ¿no? La diferencia con lo presencial simplemente es que no estamos directamente en ese lugar en forma física, sino estamos reunidos a través de medios digitales, ¿no? O el proceso formativo se está llevando a través de medios digitales o herramientas tecnológicas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Recordemos que la modalidad en línea, obligatoriamente internet y un dispositivo, ¿no? Sea un computador, ¿sí? O diferentes móviles. Listo, chicos. No sé si tienen tal vez alguna inquietud,